Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, profe. Días, profe. Buenos días, profe. Días, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pati? Buenos días. Dana, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenos días. Sí, todo bien. Con enjundia, Hola, buenos días. que se escuche las ganas. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por organizar un poco más el curso de los dos grupos. Todo indica que el lunes 28 la facultad regresa con las clases de tipo presencial, sobre todo por los comunicados que ha sacado la universidad a nivel general. Está convocando incluso para que se revalúe en aquellas escuelas que han decidido mantenerse en línea, que rediscutan esta cuestión y que se esté pensando en regresar de manera gradual, entonces, poco a poco, a partir de una estrategia muy clara, que se regrese a las aulas. Yo creo que eso va a empezar a ocurrir. Entonces, en ese sentido, un poco para prepararnos, para quienes les toca, en este caso, el grupo bimodal que tendremos acá, el 211, les invitaría a que traten, si eso es posible, de que para aprender su cámara, un poco para que estemos más en contacto. Esto va a ocurrir, vamos a tener las sesiones en el salón 205, todo eso parece ser que ya es un hecho. En esta semana se reúne el Consejo Técnico y va a ratificar lo que ya, como ya salieron la planta de profesores para este semestre, es decir, los horarios, ¿no? Pues bueno, ese es un primer anuncio, ¿no? Para que nosotros en esa medida allá estar más atentos, más concentrados con las clases. El nivel de exigencia en lo presencial es más fuerte, más que aquí, y entonces por eso también les diría yo, pues vamos a empezarnos a tratar de ubicar más, si se puede prender la cámara adelante, y si no, no hay ningún problema, como hemos venido trabajando. Lo otro, si hay comentarios, también se puede dar, ¿eh? Lo otro, es necesario que terminemos de organizar las exposiciones y ahorita abordamos con mucho gusto. No te apures, Mario, no hay ningún problema. Para quien no pueda, tampoco es obligación. Desde ese año es voluntario para que por acá nos empecemos a conocer en general todos, ¿no? ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Bueno, entonces, si no mal recuerdo, la solicitud fue muy concreta con respecto a la formación de los equipos para exponer, que eso es una herramienta que se requiere mucho para el proceso de formación, sobre todo en áreas como esta, que en INAE, economía política, en historia, en economía mexicana. Bueno, depende mucho también del profesor que esté en turno, ¿no? Y pedimos que se armaran de máximo 5 integrantes. Es así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacer esta actividad? ¿Ya están listos? Bueno, entonces les voy a pedir de manera muy cordial, fraterna, que en el chat de esta plataforma anoten el grupo 211 o 239 y que pongan, ahorita, ¿ya subieron algunos esto, Pati? Sí, les iba a comentar algo, pero del grupo del profesor Luis, pero para que no haya confusión, ¿no? ¿Es de las, Eh, es de las exposiciones? sí, bueno, aquí en Classroom yo les acabo de compartir, ahí están viendo mi pantalla, esta hoja de cálculo en donde ustedes van a poder escribir quiénes son los integrantes de su equipo. Entonces, ustedes van a poder editar esta hoja de cálculo que están viendo aquí en pantalla y aquí van a poner sus integrantes y cuando decidamos cómo van a quedar las lecturas, pues la ponen aquí y aquí la fecha, ¿no? Entonces, para que ustedes mismos ahí escriban quiénes son pues quién es su equipo. Entonces, nada más quería aclararles eso. Muy bien, gracias, Pati. Bueno, como decía Porfirio Díaz, orden y progreso, así es como se desarrolla todo. Un poquito en la idea, así justo como está diciendo Pati, a los compañeros del grupo, ¿qué grupo es el de Luis? El 200. Creo que es el 239. Bueno, habría que ponerle eso ahí. Ahorita les voy a decir por qué, para que evitemos confusiones, ¿no? O sea, está muy bien esta relación que hace Pati, para que ella pueda ver que nadie quede descobijado, ¿no? O que quede solito en el desamparo y que pueda hacer su exposición como Dios manda. Miren, un poco pensando también en lo que dice Patti, yo hice una propuesta de formato, pero un poco ahí nos faltó platicar con Patti.
Tendríamos, esta hoja que están viendo es para los dos grupos, no vamos a separar nada, para que sepan, porque van a ir intercaladas las exposiciones, ¿no? Pues corremos el riesgo de que alguien pierda, ¿no? En la inmensidad de las fechas, que eso luego es muy normal. Del lado izquierdo estaría el grupo 211, que es el relativo al que tengo a mi cargo, y el 239, como decían hace rato, está con el profesor Luis Lozano. Los dos grupos vamos a trabajar en el mismo programa, nada más nos estamos organizando para que se puedan hacer las exposiciones. Entonces, yo les pedía, hagan los del grupo 239, lo ponen a donde les pidió Patti, suben los integrantes, ella va a hacer la redacción. Los del grupo 211 me lo ponen en el chat. Yo después lo voy a vaciar aquí, en esta hoja, y luego Patti también va a vaciar en esta misma hoja a los integrantes, para que sepamos el tema, va intercalado. Primero arranca el 211 con un tema y tiene una fecha. Inmediatamente la sesión que sigue va el grupo 239, entonces vamos, uno el 211 y el otro el 239. Luego repite el 211. Lo que se propone como total, lo que está en todo lo que es el temario de la materia, ¿no? Entonces, bueno, un poquito sería esto. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno, voy a quitar esto para que no nos distraiga, ¿sale? Entonces, el grupo 211 se anota en el chat, pone 211 y estos son los integrantes del equipo. Nosotros lo vamos a jalar y luego ya lo vamos a hacer. Sí. ¿Los 211 son los que están con el profesor Luis? No, el grupo del profesor Luis Lozano son 239 y tendrían que utilizar la liga que Patti les comentó para accesar al Google Drive y ahí se registran en la hoja de Excel. Conmigo sería en el chat el 211, ¿vale? Okay, gracias. Muy bien. Háganlo, por favor, de una vez. ¿Todo el mundo ya tiene equipo? ¿O alguien faltó? Yo falté. ¿Tú no, Pati? ¿Tú, Dana, ya habías escuchado a Humberto Eco? No, ¿de verdad? No, sí, sí, se lo escucho. Alza tu mano para que a eso. ¿Tú, Dana, no lo habías escuchado nunca? Sí. Y Luis también, ya Luis me había platicado desde hace mucho, me decía, ya léete a Humberto Eco, hombre, y yo decía, bueno, ya lo voy a leer. En novelas, ¿no? También. Tiene muy buena novela por ahí. Bueno, entonces, una buena parte del grupo ya había escuchado de Humberto Eco, ya sea leyéndolo o que alguien lo hubiera comentado en alguna situación en particular. El día de hoy lo vamos a revisar en un texto que es un texto con el cual se recurre sobre todo en una disciplina como la economía en la UNAM, en el campus de CEU, pues hay de octavo semestre o noveno, ¿no? Ya cuando se encienden las alarmas y todo el mundo empieza, ¿y ahora cómo me titulo, no? Y no hayan cómo hacer para empezarse a titular. Tiene un texto que es muy bueno, lo recomiendo. Por ahí tengo yo el PDF, lo voy a buscar y se lo voy a compartir, pues para que lo tengan, ¿no? Lo ponen en caso de emergencia por ahí. Si no se pueden titular, pues lo pueden utilizar. Es un texto que se llama ¿Cómo hacer una tesis?, ¿no? Híjole, y todo el mundo empieza, lo ve así a la distancia, pero empieza como que ese nervio, ¿no? Sí, mucho de una tesis, ¿no? Sí da miedo, pero se debe de quitar. Las tesis tampoco son procesos tan tortuosos o tan complicados. Depende uno, si uno lo quiere hacer así, ¿no? O puede ser bastante amigable, con mucha pasión se puede hacer una investigación y de ahí nos podemos dedicar el resto de nuestras vidas en los procesos de formación, incluso laboralmente hablando, ¿no? Son procesos en los que nosotros nos vamos a empezar a adentrar. Le voy a pedir de manera voluntaria a alguna compañera o algún compañero, como esta bonita costumbre que ya tenemos en el curso, de hacer siempre honores al autor, ¿no? Honores en el buen sentido, ¿no? ¿Qué correspondería por ahí? Pues, Bibliografía. Sí, una biografía muy rápida, una semblanza rápida para que sepamos de Humberto Eco un poco de qué va. ¿A quién le gustaría comentarnos? Googleenlo, utilicen sus herramientas electrónicas. Isaac, ¿quieres comentar de Humberto Eco? Sí, profesor. Jaime y Abraham para dejarlos ahí anotados de una vez. Yo empiezo a anotar participaciones. No, profe, yo nomás iba a decir que pues, sí he visto de Humberto Eco. Ah, ok. Novelas. Muy bien, entonces ahorita les preguntamos, bajen su manita,
¿Tú, Abraham, vas a participar? Sí, pero del texto igual como para revisarlo y eso. Ok, vale. Pero igual si quieren la leo, la bibliografía. Ahorita vemos qué tanto nos comenta Isaac y ya veríamos, ¿no? Sí, Entonces, Isaac, por favor, puedes compartir pantalla si quieres, ¿eh? También se vale. Para eso está. Ok, ok, déjame comparto pantalla. ¿Ahí se ve? Ahí va, ya se ve. Está en Wikipedia. Muy bien. Sí, bueno, ya empiezo, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, Umberto Eco pues, nació en Alessandria el 5 de enero de 1932, Milán, en Italia. Fue un semiólogo, filósofo y escritor italiano, autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas, entre ellas El nombre de la rosa. Bueno, aquí su biografía. Primeros años, nació el 5 de enero de 1932 en la ciudad de Alessandria, situada en el norte de Italia, en la región del Piamonte. ¿Le sigo? Sí, lo que tú consideres lo más importante del autor para que yo sepa por qué me pone tantas cosas en el texto, ¿no? Y en qué sentido. Ok. Bueno, Pongo es así como que, cara de preocupación porque es que no sé si también busco las partes de semiología, o sea que lo busco exacto, eso aparte y es ahorita. clave. Lo que está haciendo Ajá, Isaac es muy importante, ¿no? A ver, nos vamos a enfrentar a una serie de conceptos, ¿no? Cuando estemos navegando así en aguas tranquilas del conocimiento y de repente vemos, o empezamos a escuchar esto de lo que sería, que decía ahorita de buena manera Isaac, ¿qué sería para poder explicar el concepto del que hablabas? sí, o sea que, bueno, es que siempre lo hago, que cuando no entiendo un término, lo desconozco, lo busco aparte y ya Ok. hago un comentario sobre eso. Es bien importante el concepto de semiología, ¿no? ¿Por qué? Sí, A ver, busquen qué quiere decir. dejo de compartir y lo busco. Buscas otro. José, ¿querías comentar algo al respecto? ¿Alguien ya sabe? Sí, ya lo busqué. Por Dice, favor, semiología dícese. o semiótica es la ciencia derivada de la filosofía que trata de los sistemas de comunicación dentro de las ciencias humanas, estudiando las propiedades generales de los sistemas de signos como base para la comprensión de toda actividad humana. Fíjense la importancia de entender, entonces, empezarlo a manejar, ¿no? Así muy general. Ni siquiera sabemos quién lo acuñó, todavía si quisiéramos saber bien el tema, tendríamos que hacer una revisión del tema sobre este concepto, de quién y por qué lo está proponiendo así, porque puede ser que esté a partir de una muy particular perspectiva de una escuela. O sea, no nos vamos a adentrar ahí, pero va a ser necesario nuestra formación en algún momento. Como lo vamos a ver ahorita en la explicación del texto sobre las tesis sobre conceptos, ¿no? Que eso es bien interesante. Entonces, lo que nos dice José es, básicamente, va en el sentido de aquella ciencia que se va a dedicar, ¿no? En toda esta cuestión del lenguaje, la escritura. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos como un punto de referencia esto? Pues justamente en el texto va de cómo nosotros armamos una narrativa, es decir, cómo explicamos un fenómeno para poder definir un tema de investigación. En el tema de investigación de manera introductoria, lo que nosotros vamos a alcanzar a ver, si yo pusiera junto con Patti, Danae y Luis el ejercicio de que definieran un tema a partir de alguna cuestión que estuviéramos comentando, cada quien le va a tratar de poner un título. Lo que a mí me va a decir el título, y ahorita nos va a decir Patti y su experiencia y también Danae, es desde mi muy particular punto de vista, déjenme utilizo para eso son las notas, para poderse apoyar, es como un acordeón, pero que se vale, porque también hay que construirlos de manera consciente. ¿Qué quiero ver con mis notas? Quiere decir, el tema va a expresar
el nivel de entendimiento del estudiante en este caso, ¿no? ¿Cómo estoy entendiéndolo? Entonces, puede estar muy bien delimitado, muy bien planteado, o puede tener imprecisiones, y entonces en eso va un poco uno de los objetivos de esta lectura como la de Humberto Eco. Ver, empezar nosotros a colocarnos en un horizonte, es decir, desde un punto desde un lugar en el que empecemos a reflexionar todas las problemáticas que pueden, que atraviesan toda esta cuestión de ir definiendo lo que sería un tema de investigación, ¿no? No solo la tesis, eso hay que decirlo. ¿En qué otros? Le voy a preguntar aquí un poquito, discúlpenme si les pregunto de manera directa, pero es para hacerlo más rápido. ¿Andará por acá Mario? ¿Ansira Galán Mario? Toc, toc, ¿andamos por ahí? Si alguien no puede utilizar el micrófono, pues nada más me alza la manita así de un taquecito. No puedo usarlo, estoy incomunicado. Bueno, vamos a utilizar a Leticia. Leticia Bazán, ¿andas por acá? Sí. Cordial, sin ponerte nerviosa. ¿En qué otras actividades nosotros tenemos que hacer este ejercicio de delimitar temas o definir temas? No solo en la tesis. ¿En qué otro tipo de trabajos académicos, Leticia? Pues supongo que en la mayoría, porque pues tenemos que llevar como cierto orden, no sé, digamos, un ejemplo muy fácil, no sé, nos dejan un tema de matemáticas. Si no lo comprendimos bien, tendríamos que empezar desde lo más básico, si es lo que no entendemos. Si ya lo entendemos, podríamos pasar al siguiente tema, pero no podemos pasar como que al final porque no entenderíamos, sino tiene que llevar un cierto orden, pasos a seguir. Entonces yo siento que en cualquier tema o en cualquier materia podría ser que necesitamos hacer una como tipo de investigación para poder comprender, pues sí, básicamente el tema. Pues, lo que dice Leticia está bien, eso es una parte de cómo nosotros nos enfrentamos a revisar el tema, eso está muy bien. Pero a ver, Leticia, a mí me gustaría saber en qué tipo de tareas o en qué tipo de trabajos académicos te pueden dejar esta actividad de que tú, a partir del criterio que tienes, Leticia, definas el tema. Digo, ahorita nadie te ha dejado una tesis todavía, ¿no? Pero decíamos, puede haber otro tipo de trabajos que van en ese sentido, pero no tienen esa amplitud de desarrollo e investigación, ¿no? No sé si se entiende un poquito, Leticia. Sí, pero no sé, no se me ocurre nada. Bueno, a ver, vamos a ver si nos puede ayudar por ahí Mónica. Y muy bien tu intervención, Leticia. Mónica, por favor. Pues yo diría que, por ejemplo, en un ensayo, en una exposición, hasta incluso podrías delimitar el tema, ya que si no lo delimitas puedes divagar mucho en muchas cosas y tal vez no alcanzar a cubrir tu objetivo. Entonces puede ser en un ensayo, en un resumen, en una exposición, o sea, como en muchas cosas donde tengas que investigar algo y ya tienes una meta en específico, tienes que delimitar el tema, ya que si no puedes divagar mucho y hablar de muchas cosas y nunca llegar a tu objetivo final. Muy bien. Ya nos dio un elemento, Mónica, ¿no? Que es los ensayos. Los ensayos nos solicitan este ejercicio de empezar nosotros, por cuenta propia, hacer delimitar un tema, comentarlo, escribirlo, definirlo, los temas. Pero hay más, no es solo el ensayo. Incluso en los ensayos hay diferencias. Ella decía en las exposiciones, pudiera ser, pero habría que ver cómo se da la exposición. En los resúmenes, no, porque en el resumen yo haría esta parte introductoria de explicar, sintetizar. En el resumen, las partes más, incluso hay una manera de cómo hacer el resumen, estructurar el resumen, para que alguien en una lectura muy rápida sepa qué va a estar encontrando cuando lee ya con más calma el resto del material. Entonces yo ahí no defino el tema, más bien hago el resumen, ¿no? Justo esta actividad. Bueno, vamos a darle la palabra, no sé si Alan, sobre alguna otra actividad. Esto es muy importante porque no quiere decir que hasta el octavo semestre hagamos el ejercicio. Lo vamos a estar haciendo durante buena parte de nuestra formación a nivel licenciatura. Varios profesores
les va a dejar ensayos, como bien nos decía Mónica, también tenemos que empezar a hacer estos procesos. Alan, ¿tienes algún otro ejemplo? Sí, profesor. Yo diría que uno de los trabajos o una actividad muy importante en la que se tiene que delimitar un tema sería en un debate. Ah, ok. En una conferencia incluso puedes tú delimitar el tema. Está muy bien. Ahí delimitas de qué quieres que se discuta, ¿no? Invitas ponentes o abres la discusión, delimitas. Si yo pongo un tema muy general, todo el mundo me habla de lo que quiera, ¿no? Entonces tengo que precisar qué quiero que se comente y hay un objetivo para qué, ¿no? Está muy bien. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? Está por ahí Ángeles, que nada más alcanzo a ver, Velasco Martínez. Sí, sí, sí. Ok, Ángel. Pues creo que, por ejemplo, podría ser en una investigación como para alguna tarea, algún trabajo, como para un ensayo, porque, por ejemplo, si nuestra investigación es sobre el imperialismo y nosotros nos ponemos a abarcar un periodo así de historia muy largo y no definimos o no lo concretamos, pues se nos haría eterno casi, ¿no? Entonces creo que, no sé, una investigación necesita tener pues un periodo en el que vamos a delimitarlo, ¿no? Ya sea para una exposición o para alguna tarea que nos dejen, no sé. Ok, muy bien. Fíjate que de lo que estás diciendo, de ahí se me ocurre algo que va a empezar a acontecer ya cuando ustedes empiecen a desarrollar dentro de lo que es la licenciatura, empiezan que algunos se van a insertar a centros de investigación. Es un ejemplo. Y quizás de repente se den proyectos de investigación. Yo tengo que, en ese proyecto de investigación, tengo que delimitar mi tema de investigación. Ahorita lo que decía Ángel era un poco la importancia y ahorita lo vamos a ver, que es lo siguiente de lo que vamos a empezar a comentar, de por qué hay que delimitar primero, ¿no? Y luego cómo se delimita, algunos ejemplos de cómo delimitar los temas de investigación para ciencias sociales, ¿no? Y más en la disciplina de la economía. Y vamos a poner algunos ejemplos que pueden generar más problemas si no se tiene bien. Ya para cerrar esta parte, no sé si quieres comentar algún otro. Sí, profe, o sea, serían todos los esquemas, cuadros, mapas mentales, conceptuales, cuadros sinópticos, tablas, porque creo que ahí es cuando más se sintetiza la información y debe de ser mucho más clara que si fuera en un resumen o en algún ensayo. Fíjate que esto no se me había ocurrido, pero está muy bien. Cuando nosotros hacemos una tabla de datos, por ejemplo, tenemos que tener esa capacidad de ponerle el tema, el título, ¿no? Y el título tiene que expresar claramente, de manera muy nítida y breve y concreta, lo que voy a encontrar. Entonces, si no lo hago bien, o sea, puedo estar yo leyendo un tema sobre algo y de repente reviso los datos y es de otra cosa. Entonces, ahí también hago este ejercicio de lo que es la elección del tema, la delimitación, como ya se está empezando a mencionar. Lo mismo para los gráficos de buenos temas. También está cuando ya, sobre todo en carreras como comunicación, por ejemplo, cuando alguien hace un artículo, ¿no? Esto es el tema, la elección de qué va el artículo, que en sentido periodístico, pero también podemos encontrar artículos de tipo científico, ¿no? Entonces, revistas especializadas sobre ciertos tópicos puede ser que estén contenidas por ensayos académicos y que requieren de esta parte de delimitar muy bien el tema. Entonces, un poco el ejercicio que acabamos de hacer, además de convidarlos, empezarnos a conocer y dialogar, es que no solamente lo vamos a hacer cuando estemos enfrente del proceso ya de iniciar, empezar a pensar sobre lo que es una tesis. Durante nuestros procesos va a haber distintos momentos en los que vamos a tener que ejercitar esto, de cómo hacer la elección de un tema a partir de lo que queramos estudiar. Entonces, bueno, de manera introductoria, un poco es esto. No sé si quiera comentar, Pati, algo, Danae. No, nada, ¿de acuerdo en todo? También se vale la crítica, ¿no? Pues de repente voy a decir cosas mal para ver si vamos bien. A ver qué tal. No por ellas, digo, en general en el grupo, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a abrir una primera ronda de intervenciones respecto a la lectura, ¿no? Y aquí, bueno, pues les vamos a dar la libertad de que puedan comentarnos en general qué les pareció lo más importante que hayan ubicado, si hubo dudas, confusiones, etcétera, ¿no?
Bueno, entonces vamos a empezar a tomar nota. Va primero Julio, después va Arturo. Julio, por favor. Pues en sí la lectura, bueno, la parte que nos dejó de lectura es sobre la elección del tema en una tesis de investigación. Y pues la elección del tema ya abarca 7 conceptos diferentes, bueno, 7 subtemas. Y bueno, yo me voy a enfocar en el primero y en el segundo para también darle a participar, bueno, un tema a los otros compañeros sin abordar todo. El primer tema, bueno, el subtema es sobre si hacer una tesis monográfica o panográfica y resalta las ventajas que tiene hacer una tesis monográfica, ya que, por así decirlo, es uno de nuestros primeros artículos de investigación serios y pues no tenemos la experiencia suficiente para hacer una tesis panográfica, que sería un tema muy amplio y pues muy riguroso y abarcaría años de estudio, mucho presupuesto y muchos conocimientos, aspectos que pues usualmente uno al hacer su primera tesis carece y por eso el autor pues nos resalta, nos recomienda que en este tipo de conceptos, bueno, de tipos de tesis de monográfica o panográfica, le demos prioridad a las monográficas, ya que es algo que sí podemos realizar, más bien algo que podemos realizar con mayor facilidad y algo en lo que nos podríamos, no sé, especializar y hacer de mejor manera que una tesis panográfica. El segundo concepto es sobre una tesis histórica o una tesis teórica y ya da los conceptos y ventajas sobre cada una. Sobre una tesis teórica, que es aquella que propone investigar y afrontar temas abstractos que han sido o no temas de otros autores, en donde pues es un tema de investigación y pues para hacerlo de una buena manera pues habría que abordar a otros autores y o no, bueno, dependiendo de qué tan conocido sea el tema, pero pues sí recomienda abordar a otros autores. Y en la tesis histórica, pues resaltar las ventajas de que pues es algo que ya pasó y que lo importante de esa sería la recopilación de datos, la argumentación y pues los puntos de vista de cada autor que realice la tesis. Y pues ya, ahí concluye mi participación, profesor. Muy buena. Ya colocaste varios puntos que ahorita vamos a recuperar, ¿no? Estas diferencias de posibilidades a la hora de pensar en las tesis, ¿no? De tipo monográfica, ahorita vamos a explicar un poquito más de esto, las panorámicas, luego las de tipo histórico y las de tipo teórico, ¿va? Muy bien. Le vamos a dar la palabra a Arturo, después Sí, a bueno, Mónica. yo me enfoqué más en lo que significa una tesis, o sea, los pasos a seguir para hacer una tesis, que es el primero localizar un tema en concreto. Después es recopilar documentos o información del tema. Después, ordenar estos documentos, que es obviamente claro, y dar una forma orgánica a todas las reflexiones procedentes, o sea, dar como antecedentes históricos sobre los temas. Y por último, que más bien que te interese y que lo puedas entender, bueno, de una forma que lo puedan comprender todas a quien vaya dirigido o a ti mismo, ¿no? Para que puedas, entenderlo. Y bueno, siento que esos puntos se me hicieron importantes para mí. Fíjense que acaba de reubicarnos, Arturo estuvo muy bien lo que hizo, ¿no? Que sería una invitación para que lo hagamos todo. Lo primero es si tenemos claridad de lo que quiere decir tesis, ¿no? Y un poco él lo empezó a hacer. Bueno, en el locus, quiere decir en el lenguaje de cuando empezamos a hablar de lo que es la tesis, en una concepción muy general, muy clásica, la tesis es una preposición, ¿no? Pero con carácter científico. Quiere decir que en el día a día nosotros también formulamos tesis. Es decir, ciertas explicaciones o ciertos planteamientos sobre cuestiones que están sucediendo en nuestro entorno. A veces inmediato o incluso a veces que tienen un carácter de tipo mundial, ¿no? Hacemos esas posiciones. Decir que es de carácter científico implica que va a tener una serie de pasos a partir de un método científico en el terreno de las ciencias sociales. Por eso yo decía ahorita, es muy importante lo que acabas de hacer, o sea, establecer de inicio que entendamos que una tesis de carácter científico tiene esta cuestión, que va a pasar y que tiene un rigor que va a tener que cumplir en las ciencias sociales, y un poquito vamos a hablar
en un primer momento, para alumnos de segundo semestre, en un primer momento, en cuestiones que después van a empezar cada vez a ser más cotidianas, no en el afán de espantar, sino que se vuelva más familiar y de que también a partir de que se vuelva más familiar, es más amigable, ¿no? El poderlo entender. Muchas gracias, Arturo, muy bien. Bueno, ahora vamos con Mónica y después estaría Hernández, Hernández, ¿vale? Y luego Alan. Bueno, pues yo justo con lo que acaba de comentar y lo que acaban de comentar los compañeros, en lo que más me enfoqué fue en esto que el autor plantea al principio de tienes que enfocarte y saber hacia dónde vas, ¿no? Creo que lo que analicé es como a veces se nos hace más difícil escribir la tesis, pero realmente el proceso difícil es delimitarla, saber hacia dónde va, ponerle el punto fijo para llegar a lo que quieres explicar, ¿no? Justo donde nos dice es panorámica o es monográfica y delimitar el tema, saber cómo escribirla. Es que creo que ya los compañeros plantearon mi punto, pero creo que es eso. Ok, muy bien. Ahora hagan el esfuerzo por tratar de poner así, y si no se puede, pues bueno, ahorita entre todos lo hacemos, de poner ejemplos, ¿no? Para ubicar una tesis de tipo monográfico y una tesis de tipo panorámico, que las hay, no es que no existan, pero eso implica un nivel de maduración del conocimiento para una y para otra, ¿no? Muy bien. Hernández, por favor, ¿tu nombre cuál es para ubicarte ya más? Edgar Antonio, profesor. ¿Se me escucha, verdad? Sí, por favor. Bueno, a mí lo que me llamó la atención sobre esta lectura es que evidentemente es importante delimitar el tema, ya que pues bien, nosotros somos jóvenes y nos gusta hablar de muchas cosas, sin embargo es necesario ser específicos porque a veces llegamos a no conseguir nuestro objetivo. A mí lo que me llamó más la atención sobre la lectura es la nota que hace Humberto Eco sobre las ciencias sociales, porque menciona que hay autores que consideran a las ciencias como rigurosas, que para que una tesis sea científica debe seguir un método, y sin embargo él contesta, si en verdad fuera esto cierto, las investigaciones aristotélicas sobre la moral no serían científicas. Él menciona que son científicas, ¿por qué? Da 4 lineamientos. En primero, estudia un objeto reconocible y definido por un grupo. Describe el objeto, además de añadir nuevas premisas. La investigación tiene que ser útil a los demás y suministra elementos para la verificación y la refutación de la hipótesis. Por lo tanto, a través de estos 4 pasos, es posible considerar a las ciencias sociales como ciencias, aunque no sigan un método científico como las positivas. Muy bien, tocaste un tema muy potente como el siguiente, que además es algo que se pide, ¿no? En las ciencias sociales y más en la economía es el problema de los supuestos, ¿no? El supuesto implica quizás estar lidiando con cuestiones que no necesariamente existen, ¿no? Son suposiciones, justo por eso se menciona, que para sujetar la teoría y tratar de hacer explicaciones frente a cosas que a lo mejor en la realidad no han existido, que se piensan que podrían existir. Eso puede generar un gran debate entre las verdaderas, lo que es realmente hacer ciencia o hacer pseudociencia, ¿no? O sea, algo que yo no puedo comprobar. Entonces, normalmente se piden las tesis que sea sobre fenómenos que realmente existan en la realidad, ¿no? Eso es algo que, para poderlo comprobar, justo, toda teoría tiene que tener ese carácter de que pueda ser verificable en la realidad. Entonces, bueno, es una primera aproximación sobre lo que nos estabas comentando ahorita, Antonio, que eso es fundamental. Y entra en un debate muy fuerte, porque muchas veces, ahorita voy a hacer un esfuerzo, un ejemplo, con las tesis de carácter teórico. Luego pasa mucho esto, ¿no? La dimensión de lo teórico puede ir incluso a veces en el escenario, a veces dentro de las discusiones, que se pudiera pensar que está en la especulación sobre cuestiones ficticias, ¿no? Cosas que no operan. Por ejemplo, la utopía, ¿no? Hablar del concepto de utopía, y es un debate muy fuerte entre que sí se puede dar o no se puede dar, etcétera. Bueno, estoy poniendo un ejemplo que más adelante ya lo voy a afinar. Y sin embargo puede ser ciencia, sí, porque está aportando a la generación de conceptos que en lo relativo, en lo subsecuente, puedan contribuir a la explicación de la realidad. Entonces, estas partes se tienen que hacer con mucho cuidado estos análisis, de ver en el momento en el que es ciencia o puede caer en la pseudociencia, ¿no? Bueno, muy bien.
Bueno, ahora estaríamos con Alan y después con Martínez Hernández, por favor. Algo que creo que no he mencionado y es importante es como la elección del tema, ¿no? Porque hablaba de temas contemporáneos o clásicos, que si eran muy, como tipo muy antiguos, pues a lo mejor encontrabas textos, pero no sé, en otro idioma o como en lenguas como el griego, así que pues tal vez ni siquiera ibas a entender, ¿no? Y si era muy reciente, pues igual y ni siquiera había tantos textos de donde te podrías guiar o investigar. Entonces tendrías que ser como un tema neutro, que antes de que empieces a hacer tu tesis, busques que realmente tengas de dónde agarrar autores, que comprendas, que tengan traducción, si es el caso, y no sé, yo creo que es importante también eso, ¿no? La elección del tema, y algo que me pareció interesante es que él mencionaba que ni 6 meses ni 3 años, ¿no? Haciendo referencia a que pues no quieras como que hacer todo muy apresurado o decir, no, pues sí investigar mucho, cuando realmente pues una tesis lleva tiempo, ¿no? Buscar autores, bibliografía, comprender conceptos, pero pues tampoco te vas a tardar 3 años, ¿no? En lograrlo, ¿no? Entonces, pues yo creo que hablando de la delimitación que comentaban, pues es un tema importante eso del tiempo. Justo, muy bien. Ahorita también lo comentamos. Voy a dar la palabra a José y si quiere intervenir, o antes tú, Pati, ¿quieres hacer alguna precisión, comentario? A ver, Sí, Pati. solamente quiero comentar un poco de lo que están escribiendo en el chat, porque, bueno, pues los compañeros creo que no pueden abrir su micrófono. Pero Fernanda nos está comentando aquí que la elección del tema es muy importante y también recalcó esta cuestión del tiempo. Y habla también de la importancia de poder manejar otros idiomas para conocer lo que se ha escrito sobre ese tema desde otras perspectivas, ¿no? Creo que en general todos han hecho una opinión, o los que escribieron en el chat, sobre el tema, la elección del tema. Y nada más yo quería comentar que en el texto de Humberto Eco está hablando de básicamente como la tesis de un grado, o sea, de un grado académico que es la licenciatura. Entonces, hace como una serie de comentarios sobre la importancia de delimitar el tema, ¿no? Porque de pronto si uno quiere hacer un tema bastante amplio, bastante más complejo, pues igual tal vez ni lo termina en los tiempos adecuados para que se puedan titular, ¿no? Como parte de un proceso que hay que cumplir. Y de pronto si está como demasiado delimitado o muy, digamos, no es tan relevante, pues igual te puedes llevar menos tiempo, pero ahí lo que estaría pasando, pues es que, digamos, no estarías como pasando por la experiencia que implica realizar, o sea, propiamente una experiencia que implica realizar una tesis que tú busques hacer más o menos como en serio, ¿no? No solamente como para cumplirla como un trámite. Y ya es todo lo que quería comentar. De acuerdo, Pati. Justo ahorita vamos a abordar esta cuestión que menciona, que es clave, ¿no? La vigencia de nuestros fenómenos, de nuestros objetos de investigación, de los fenómenos que queremos revisar. Y ahí va en varios niveles la argumentación, ¿no? Incluso podemos tener temas que si nos tardamos dejan de tener vigencia, desaparecen los temas. Y entonces nuestra investigación se cae, ¿no? Ahorita les voy a comentar de algunos casos que son sí anecdóticos, una tragedia para los compañeros que estaban haciendo sus tesis, se tardaron y dejaron de operar y bye bye, ¿no? Sobre todo eso pasa mucho en el sector público con el cambio de sexenios. Muy bien. Bueno, ahora sí, me parece que le estaba dando la palabra a José, ¿verdad? Gracias, Pati. Sí, profesor. A mí, bueno, ya de entre todo lo que han dicho mis compañeros, yo concuerdo un poco con lo que usted mencionaba antes entre la diferencia entre hacer tesis teóricas y tesis prácticas, porque, por ejemplo, creo que en esta nuestra materia, o bueno, nuestra carrera de economía, a veces nos pueden llamar mucho, ¿no?, la atención a investigar temas como pobreza o cosas más aplicadas a la industria o cosas así, pero precisamente algo de lo que menciona Eco es que
se tiene que revisar todos los trabajos o la literatura de autores que ya lo hayan hecho antes, porque, y cito, se corre con el riesgo de estar descubriendo la pólvora, ¿no? Entonces, y también a veces esos trabajos no van a estar en el idioma que nosotros manejamos. Entonces, hay todo un desconocimiento, sobre todo en estos primeros niveles que creo que son muy básicos, y estamos como muy a la deriva y queremos hacer muchas cosas y muchas veces no podemos. Muy bien, muy interesante también, José. Ahorita me diste una idea, ahorita la comento sobre lo que comentaste, que es muy importante. Bueno, entonces ahora va Velasco Martínez y después Martínez Hernández. ¿Vas a volver a participar? No había participado. Ah, bueno, te dejo abierto la posibilidad. Ok. Sí, yo. Velasco. Pues, bueno, me vino una pregunta respecto a una parte del texto donde habla sobre una diferencia entre una tesis política y una tesis científica, ¿no? Entonces habla de si una tesis puede ser científica y política a la vez, o si una tesis política puede ser científica, ¿no? Inclusive plantea que, pues desde el hecho de plantearte esta pregunta, pues estás definiendo mucho acerca de esto. Y creo que es importante porque por lo regular hay una diferencia entre hacer política y no hacerla, ¿no? O sea, es como un tema de, no, pues yo no me involucro en la política, pero ahí entra lo que sería, yo creo que el marco conceptual, ¿no? El marco teórico de saber qué significa para, en este caso, para este contexto, hacer política, ¿no? Entonces yo nada más como que este aspecto lo recalco y no, pues nada más. No, pues es muy importante, Ángel. Es todo un debate ese. Él dice, ¿no? Muy puntual, nada más lo digo yo, para que lo pensemos. Ahorita lo vamos a comentar y bueno, ahí abrimos el espacio. Las tesis de carácter científico no tendrían, hay posiciones dentro de las ciencias sociales que plantean que no tendrían que tener un aspecto político, ¿no? En las ciencias sociales. Eso es un debate. Y al revés, por ejemplo, las tesis con carácter político, que las hay, la pregunta es, ¿serán científicas? ¿No? Y habría que ver, o sea, cómo se demuestra, por ejemplo, una tesis de ese carácter, habría que poner algún ejemplo y saber si eso es científico o no, ¿no? Entonces, en que yo si hiciera un esfuerzo de síntesis de estas discusiones, tanto como decir si las ciencias sociales tienen un carácter subjetivo o no, ¿no? Entendiendo lo que quiere decir lo subjetivo, es decir, la opinión. Bueno, yo de ahí me voy a apoyar de algunos autores para comentar mi posición. Eso es muy, muy importante respecto a cuando uno está definiendo cómo hace sus tesis, ¿no? O cómo define uno las tesis. Muy bien, gracias, Ángel. Ahora vamos con, estaba Martínez Hernández y luego Abraham, por favor. Bueno. Bueno, ya para concluir un poco con esto, porque ya la mayoría de mis compañeros abarcó lo que yo quería exponer, vamos a abarcar acerca ¿cómo se llama? Del tiempo en el cual tenemos que hacer una tesis. El autor nos habla de que el periodo mínimo, máximo, desde el primer planteamiento de la idea, va a ser básicamente en un periodo de 3 años, va a ser en el segundo año del doctorado, o en este caso, pues, en un lapso de 3 años, y el mínimo tiempo para hacerlo, o no sé si me estoy confundiendo, si en el caso de 6 meses. Bueno, esos lapsos, para mí, el caso de 3 años me parece muy interesante, ya que desde la primera idea hasta ya la entrega del producto final, que básicamente es hasta el día 0, básicamente pues es en tiempo progreso, en una cuenta regresiva, básicamente pues es un buen lapso para poder no solo delimitar el tema de una manera precisa, cómoda, y hacer posible ir modificándolo, porque pues puede llegar a ser de que tu tema llegue a perder vigencia, o que básicamente pueda ser algo que no seas preparado por X o Y razón, como también para hacer todo ese trabajo de investigación,
que en este caso pues él nos habla de que básicamente pues por las tardes o por las vacaciones de verano tiene que ser esos los momentos exactos en los cuales el estudiante tiene que investigar constantemente, sacar fichas bibliográficas con el objetivo de enriquecer más su tesis, como a su vez también llevarse a cabo, por así decirlo, con las materias o con las clases en las cuales, por ejemplo, los profesores le dan, en las cuales varias de esas cosas pues las puede ir agregando a su tesis. Y eso es en el lapso de 3 años. También en el caso de 6 meses, pues sí, también nos menciona que sí se puede hacer, pero es mucho más difícil y también tienes que delimitar el tema de una manera mucho más precisa y por consiguiente tampoco es recomendable. Y sobre todo, pues para nosotros estudiantes en los cuales a comparación de alguien pues, que ya tiene experiencia en el campo laboral y que puede hacer artículos de investigación en cortos periodos de tiempo, pues, sacando conclusiones y algo que aporte pues, a la comunidad científica, en nuestro caso no, debido a la falta de experiencia y sobre todo pues aún no ser tan conocedores en el ámbito de conocimiento de textos científicos predecesores a los de nuestra tesis. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, muy bien. A ver, Abraham y luego Ángel, y ahí cerramos esta ronda para comenzar una serie de comentarios respecto al tema, ¿no? Por favor, Abraham. Sí, pues yo lo que quería comentar es del último punto que toca el autor, de cómo evitar ser explotado por el ponente, ¿no? Que es como el tesista, el que va a revisar tu tesis, que te va a orientar. Y pues por lo regular, suele pasar, o sea, él nos plantea que suele pasar que el profesor muchas veces está comprometido con un proyecto pues sí, de tesis o de investigación mayor y no te puede como, sí, o sea, que te usa para, pues, recaudar, pues, la información, bibliografías y que tú las interpretes de una manera que él ni siquiera va a citar, solo te usa para, pues, sus intereses, ¿no? O también nos plantea que también hay otro tipo de problema, que es que luego en tesis como, pues sí, creo que lo llama, o sea, en conjunto, puede que incluso el profesor no esté interesado como en guiarte y solo lo use como para aumentar, sí, o sea, su currículum, ¿no? Entonces, pues el autor sugiere que se reconozca si al aceptar un tema de tesis se está haciendo parte de un trabajo colectivo y si se merece la pena, pues, trabajar, ¿no? En dicha tesis. Tocaste un tema importantísimo también. Bueno, todas las intervenciones han sido muy buenas, muy ricas en muchos elementos. Y habría que preguntarse esto, váyanlo haciendo en el mejor de los ánimos, ¿no? O sea, no en un carácter, pues meramente criticar por criticar, sino más bien piensen, ¿qué tendría que estar en mi umbral, o sea, para elegir a un tutor, ¿no? Entonces vienen muchos de los elementos que nos acaba de comentar Abraham, ¿no? A veces nos gana la emergencia y elegimos a partir de un abanico de posibilidades y no logramos, no ponemos en el nivel del criterio algunas cuestiones que pueden afectar el desarrollo de la investigación. Ahorita vamos también a hablar sobre, que va muy de la par con esto de la elección de autores a la hora de trabajar un tema de investigación. A veces nos vamos más por la fama que por otras cuestiones y no le damos la oportunidad a nuevos autores que son muy prolíficos, que están empezando a surgir y que están hablando sobre temas, ¿no? Lo mismo en los tutores, de repente pues ya están muy ubicados algunos, no estoy diciendo que se haga mal el trabajo, más bien es lo que decía Abraham, si existe el proceso de realización de una tesis como se debe, ¿no? Y bueno, ahí tenemos. Cerramos con Ángel, por favor. Si se escucha un poco raro, es que mi conexión a internet es un poco inestable. Pero bueno, algo que me pareció curioso, que casi no se, bueno, prácticamente no se tocó el tema en absoluto ahorita en esta hora, quizá porque pueda parecer un poco obvio o un poco irrelevante para las épocas
en las que estamos viviendo, porque realmente no es como que este tema se tome en cuenta mucho, son los idiomas o las lenguas extranjeras. Y de hecho, si se dan la oportunidad de leer todo, me refiero a todos, a mis compañeros y compañeras, de leer todo el libro de cómo realizar una tesis, al principio Umberto Eco, que por cierto es italiano, se cuestiona más bien realiza una crítica a que, por ejemplo, los estudiantes que pretenden realizar una tesis ni siquiera saben latín. Y a mí se me hizo muy curioso eso, es como, pues obviamente comprendemos que la contextualización del tiempo en el que vivió Umberto Eco, o incluso solamente en Italia era requisito hablar latín, pues realmente aquí no se toma en cuenta eso. Entonces, volviendo a este punto de las lenguas extranjeras, en cuestión de este segundo capítulo, es que habla de que realmente, o sea, lo ideal es que si pretendes hacer una tesis, la hagas en un idioma que comprendas. En nuestro caso supongo que podría ser el español, el inglés, habrán compañeros que comprendan el francés. ¿Por qué? Porque en ocasiones, si se estudia algún autor que obviamente maneja una lengua extranjera, muchos de los temas o de las ideas principales pueden llegar a estar descontextualizadas o incluso llegar incompletas cuando son traducidas. Como pasa, por ejemplo, cuando traducimos del inglés al español, que pues no hay algunas frases que no se llegan a comprender de la misma manera en nuestro idioma, ¿no? Entonces, lo ideal, como dice Umberto Eco, sería, por ejemplo, si queremos estudiar, no sé, a Kant o, no sé, a Adam Smith, por ejemplo, que lo leamos a Adam Smith en su idioma inglés, y que si realmente no manejamos el idioma que estamos pretendiendo leer, pues que lo intentemos aprender. De hecho, se me hizo curioso que él propone que de esa manera podemos llegar a aprender, no a hablar el idioma, pero sí a leerlo, y es como una manera de aprender lenguas extranjeras, ¿no? Pero que si no, realmente no es, ¿cómo decirlo? No es purista estudiar a un autor extranjero sin comprender su idioma, porque muchas de sus ideas pueden llegar a ser perdidas. Eso se me hizo muy curioso, porque pues realmente lo normal ya actualmente es leer traducciones y todo ese tipo de cosas. O sea, todo lo leemos o al inglés o al español, realmente. O sea, no es este punto realmente no es muy tomado en cuenta en la actualidad, y eso sí se me quedó muy marcado. Y pues ya sería todo. Bien interesante, Ángel. Fíjense que uno de los autores que ya revisábamos, que hablaba de esta problemática, pues era don Pablo González Casanova, ¿no? Justamente cómo se comunica en las ciencias sociales, pero no solo eso, sino cómo se ejercen espacios de comunicación, por ejemplo, entre lenguas distintas. Voy a tensionar, ¿no? Es un poco del lenguaje. Tensionar quiere decir que voy a generar un poco a partir de una breve reflexión, esta cuestión que debería ser imperiosa en los procesos de formación de un economista, el acceso, por ejemplo, a la lengua, sobre todo el inglés, ¿no? En muchas carreras, aquí empieza el debate, porque para muchos tendría que ser bastante dinámico, bastante ágil el proceso de culminación de una carrera y de titulación, y en eso no les solicite, por ejemplo, en sus procesos de formación, el que estén acompañados por ejemplo, el que aprendan por lo menos cursos de comprensión de lectura del inglés o de otros idiomas que son relativos a la disciplina que yo estoy estudiando. Pues si el idioma
entre comillas, universal, tendría que ser el chino, porque es el idioma que más se habla a nivel mundial. No hay que recordar cuántos chinos hay, y pues por ahí. Después vendría ¿cuál? Pues el inglés. El inglés no es un idioma que se exija, por ejemplo, en la disciplina de economía y en la facultad. No lo dan como algo que se ha logrado después de muchos debates, en buena parte por lo que mencionaba Ángel. Piensen en esto. Nosotros tendríamos que tener la oportunidad, dimensionando, por ejemplo, el acceder a materiales de carácter internacional sobre debates muy importantes, que no son solo de inglés, por ejemplo, en portugués, ¿no? Pero eso hace o complejiza, digamos, los recursos que se tienen que destinar para los procesos de formación. Eso se ve más en las maestrías. Si ustedes, por ejemplo, ven las convocatorias o en los posgrados, te piden dominar, tener un nivel de dominio de ciertas lenguas, por ejemplo, el inglés, ¿no? O si tú quieres estudiar un posgrado que esté muy orientado hacia los estudios en América Latina y el Caribe, te piden, por ejemplo, otro de los idiomas que se hablen en la región de América Latina y el Caribe, y hay que justificar uno de ellos, pues es la variante de portugués para el caso de Brasil, ¿no? Entonces, ahí es fundamental. Por ejemplo, si yo estoy estudiando temas sobre mercados de trabajo en América Latina y quiero ver muy bien, o sea, no tener adaptaciones o leer con estas traducciones, que en las traducciones hay el riesgo, ojo, de que se produzcan borramientos sobre lo que decía el autor de manera original. En portugués, en Brasil, hay una serie de palabras que no tienen su equivalente en la Castilla. O sea, no existen. Y lo que han hecho a la hora de las traducciones es colocar palabras que se aproximen, pero que no quieren decir lo mismo. Entonces, si el autor en la lengua original está diciendo las cosas con un sentido, y a la hora de hacer la traducción, el que hace la traducción, porque no tiene más otras formas de hacerlo, utiliza palabras que se aproximen, puede terminar dándole otro sentido a lo que quiere decir el autor de manera original, incluso cometer errores. Eso se puede ver en textos, en las traducciones que se han hecho con Adam Smith, por ejemplo. Por eso dicen luego, revisen mucho la editorial que se va a consultar, porque hay editoriales que cuidan muchísimo los procesos de traducción para evitar justamente estas cuestiones. Y se empieza a saber ya en el calor de lo que es la disciplina de la economía, entre economistas te dicen, híjole, mejor utiliza más la del Fondo de Cultura Económica porque tiene mejores traductores para Smith. O no, ¿sabes qué? Utiliza más la del siglo XXI. O esta que no es Castilla, ¿no? Y ahí vas un poco ya, cuando sobre todo te detienes más a hacer análisis ya en concreto de autores, ¿no? Por ejemplo, ahorita, cuando empezábamos a revisar el concepto que Humberto Eco de su formación utilizó, no nos detuvimos a saber, se los decía, cuál es, ¿no? ¿Quién propone ese contenido significante del concepto? No hicimos eso. Sin embargo, si yo ya me voy a detener a hacer esa revisión, sí reviso quién lo dice, cómo lo dice, de dónde, la escuela teórica, etcétera. Se hacen todos estos procesos y es muy importante, es una parte que utiliza mucho Humberto Eco, que eso es fundamental, el manejo de los conceptos. Entonces, a veces no basta con quedarnos con las traducciones que nos brindan, por ejemplo, en la Castilla, sino hay que ir a las lenguas originales. Se da más en filosofía. Yo lo he visto mucho en filosofía, por ejemplo, esas traducciones, de tratar de ir, por ejemplo, a revisar los archivos de Marx, ¿no? Para ver exactamente lo que dijo Marx, y para eso viene un proceso de formación de años para empezar a manejar el alemán, ¿no? Pero cierto tipo de alemán, porque también luego hay variantes. Pati, ¿quieres comentar algo? Sí, precisamente lo que estabas comentando, o sea, es muy importante después de un tiempo de profundizar un tema, tratar de buscar, digamos, las fuentes primarias, pero pues eso también lleva a un trabajo. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, aquí en la lengua del español, particularmente en México, hay varias obras que ni siquiera están traducidas al español. Entonces, pues de pronto
como es nuestra lengua materna, no tenemos idea que existe, por ejemplo, una obra de tal tema. Y como bien lo dijo Javier, eso también lo he visto más como en títulos de filosofía. De hecho, las traducciones que se hacen en ese ámbito, principalmente al español, son las que hacen en España. Entonces, en muchas ocasiones, si quieres conseguir un libro traducido al español de un tema, pues lo vas a tener que pedir de otro país para que te llegue hasta acá. Entonces, también hay limitantes en ese sentido, pues. O sea, no es como que exista la necesidad, como en un primer momento esa necesidad de ir directamente a la fuente primaria, sino creo que sí es necesario por lo menos tener un puente, o sea, un puente de conexión entre nuestra lengua materna y pues tal cual la lengua en la que fue escrita. Sí, justo, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces vamos a empezar a tratar de ir cerrando la sesión por cuestiones de tiempo, nada más nos quedan 15 minutos. Justamente en un primer nivel, a la hora de, cuando alguien normal, la sugerencia que hace en este texto Humberto Eco son algunas cuestiones que tendrían que estar justamente en nuestra reflexión a la hora de decidir el tipo de tesis, que es una de las formas de titulación para cuando uno termina como economista y termina, aquí no podría decir que termina sus créditos, casi termina sus créditos, porque van a tener 3 materias que tienen que ver con el trabajo de examen profesional y que en concreto es el desarrollo de su protocolo de investigación, un poco lo que vamos a hacer el ejercicio este semestre, y que también tendría que ver con el desarrollo de esa investigación. Entonces, cuando al principio mencionaban el tema del tiempo es muy importante. Humberto Eco dice, desde su experiencia, que eso es muy importante, un autor como este que tenía mucha experiencia, fallece en 2016, un autor no vivo, diría él, yo no invitaría a que alguien elija un tema si no tiene por lo menos 6 meses de estarlo consultando y leyendo. Es un proceso de reflexión previo, inicial, ¿no? Un piso para que pueda, quien va a elegir un tema, pueda por lo menos saber de qué va. Yo diría que incluso un poco más, ¿no? O sea, sobre todo hablando de algo tan importante como una tesis, a lo mejor un año. Es hasta 8º semestre en el que ustedes se van a detener y a empezar junto con un tutor, van a elegir un tutor que les va a ayudar a elegir, a hacer la elección de su tema. Y en eso va la delimitación, a que haya una cierta comprensión sobre lo que ustedes van a hacer como un proceso de investigación durante 9º, durante 8º, 9º y 10º semestre, es decir, en año y medio. Normalmente es muy raro que alguien acabe en año y medio su tesis, sí los hay y hay varios casos, pero no es la mayoría. Y eso tiene que ver con una de las dolencias en los procesos de formación sobre el núcleo terminal. Algo que luego no ocurre, y ahorita le doy la palabra a Jaime, es que, por ejemplo, tendría que haber esta comunicación entre el tutor y el tesista en el sentido de incluso que las materias que va a tomar en el núcleo terminal, porque lo sé de varios profesores, te permita avanzar, a generar avances de tu propia tesis. Y entonces en eso va que se pongan de acuerdo qué materias te podrían ayudar para que tú pudieras avanzar. Y en ese sentido sé que hay maestros en el núcleo terminal que preguntan, ¿no? Luego hacen este ejercicio de preguntar quiénes ya están en el proceso de tesis, sobre todo para orientar la materia, para tocar los temas que tú estás tratando de desarrollar. Y entonces, que no solo aprendas sobre la materia que te van a dar en el núcleo terminal, sino que esa materia al final concrete, ¿no? Con lo que tú estás haciendo en el proceso de investigación. Esto no es muy común, aunque sí hay casos, ¿no? Entonces, son una serie de problemáticas en el sentido de los tiempos. Eso ha conducido a que muchos alumnos al final del día se les complique más. Entonces, tienen una, por así decirlo, una doble carga. Está totalmente desligado las materias que están llevando en el núcleo terminal respecto a los trabajos de los TEFs, los talleres de examen profesional. Entonces, por un lado estás llevando todo el proceso, todo lo que te pide el tutor para que empieces a entender lo que es tu tema de investigación, y por el otro lado estás llevando la carga académica. Entonces, habría que lograr esa convención en que empaten. Esa es una primera cuestión que ustedes tendrían que ir pensando ya desde el 2º semestre, por ahí. Ustedes entran a núcleo terminal en 7º semestre, van a empezar a llevar materias optativas, pero no es hasta 8º que ya eligen el tutor y empiezan a tener este tipo de reflexiones. Yo digo que ustedes lo podrían empezar a hacer incluso desde antes. O sea, ir eligiendo poco a poco un tema que les llame y que sea más fácil, ¿no? A lo mejor todavía no lo desarrollan, el tutor los va a guiar, eso es su papel, el tutor,
no es el que va a hacer la tesis, es el que los va a guiar, les va a dar recomendaciones, consejos y les va a corregir en algunos errores que luego tenemos. Jaime, ¿quieres comentar algo? Sí, perdón. Más que un comentario es, entonces en el Classroom podemos ponerle nuestras participaciones, ¿verdad? En los comentarios. Claro que sí. Ok, nada más pongo mi grupo. Bueno, aunque ahí ya No, en dice el grupo. Classroom ya no, porque ahí ya están separados los grupos. Claro. Aquí en el chat sí. Aquí en el chat sí les pedimos para saber, ¿no? Un poquito. Muchas gracias, profe. Es más fácil. ¿No? ¿De qué? Con gusto. Bueno, entonces, o sea, teniendo en cuenta esto, entra una cuestión en un primer inicio, y termino ya porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a acabar un poquito antes. Y lo primero sería es que hay dos tipos, de manera inicial, dos tipos de tesis. Una que es de tipo panorámica, que sobre todo se hace más en disciplinas como la historia, ¿no? Por ahí puedo ver investigaciones del tamaño de Hobsbawm que empiezan a analizar históricamente el capitalismo, ¿no? O sea, tiene esa capacidad. Y lo que dice Humberto Eco es que si nosotros, cuando lleguemos al momento de estar pensando en la tesis, tenemos un nivel de manejo tal que nos puede permitir llegar a pensar en una tesis de tipo panorámico, adelante. Si no es así, hay que tener cuidado, porque en aras, con las ganas, ¿no?, que uno trae, con todo este empuje a la hora de empezar a terminar, con tratar de hacer obras magnas, que no está mal pensar en esto, y por ahí, en el buen sentido lo digo, pensamos que podemos descubrir el hilo negro, se puede hacer, pero hay que ir madurando. Hay que ser, diría Luis, nos está escuchando, pero normalmente lo dice Luis, hay que ser un poco más más humildes, ¿no? O sea, tratar, no estoy diciendo en esto que seamos contemplativos o que estemos, no, que hagamos algo bien, muy bien hecho, algo profesional como requiere el grado de titulación a nivel de licenciatura, pero que tampoco nos lleve 3 vidas, ¿no? Que sea algo que nos permita terminar la carrera casi con la tesis en la mano. Y ahí entra mucho el papel del tutor, convencerlos a tratar de que delimiten en espacio y tiempo, incluso teóricamente, sus objetos de estudio. Entonces, diría él, pero tampoco caer en el otro polo, como bien decían ustedes, en cuestiones muy, muy pragmáticas que les permita, como decía Pati hace rato, el solo pensar titularse por titular, y sobre todo eso atenta para quienes estén pensando en continuar con sus procesos de formación, ¿no? Lo digo por experiencia, por haber, comento, luego platico con muchos quienes son parte, que son integrantes de las comisiones que se dedican a los procesos de selecciones. Solamente platico, ¿no? Yo no tengo más que solo esa injerencia, y me dirían ellos que revisan estas partes, ¿no? De cuál es tu experiencia cuando tú te formas en la licenciatura. Entonces dicen, bueno, es que no trae, lo que buscan mucho en las maestrías y en los doctorados, sobre todo en la UNAM, es que tú tengas ya este proceso de haber realizado una tesis. Pero además, ¿cómo la trabajaste?, ¿no? Entonces, por eso se cuida mucho y nosotros los convocamos en ese sentido. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con las tesis panorámicas respecto a una tesis de tipo monográfica? Una tesis de tipo monográfica hablaría en particular, por ejemplo, solo de un tema, ¿no? O sea, voy a ir sobre el concepto de la dependencia en América Latina, pero solo en exclusivo durante el modelo ISI, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que va del periodo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hacia finales de la década de los 70 para América Latina y el Caribe. Y ahí yo voy a hacer la revisión, la puedo hacer de tipo monográfica en 2 aspectos, como dice Humberto Eco. Puede ser de tipo teórica, es decir, yo reviso las escuelas en América Latina que están construyendo y están proponiendo el concepto de dependencia, ¿no?, para América Latina. Entonces, tengo autores del tamaño de Raúl Prebisch, ¿no?, que es de los que empujan lo que es en mucho la escuela de la CEPAL en América Latina y el Caribe, ¿no? Pero no solo está Raúl Prebisch que toca el concepto, va a haber transformaciones al interior de la propia CEPAL. Va a haber algunas diferencias, por ejemplo, con Aníbal Quijano, con Fernando Faun-Silver, que hay muchas coincidencias, eso es normal, pero va a haber diferencias también a la hora de su producción teórica. Ahí estoy haciendo una tesis, puede ser monográfica, de tipo teórica, pero además yo puedo hacer tesis de tipo histórica sobre el concepto de la dependencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, y en América Latina
esto que se pensó teóricamente, cómo se aplicó en la región. Y entonces puedo hacer dos momentos históricos en mi tesis de tipo monográfica. La primera, justamente con el modelo ISI, la industrialización por sustitución de importaciones, para tratar el tema de la dependencia, es decir, cómo se revertía en toda la región a partir de un cierto tipo de desarrollo social y crecimiento económico, cómo se podía reactivar toda la economía insertándola a nivel mundial. Y entonces va a haber, a partir de la escuela económica, una serie de postulados que van a empujar y que de hecho se van a practicar en la región. Por ejemplo, esta parte de ir aprendiendo de los bienes de capital, primero importarlos y empezar a aprender a hacerlos para no depender del mercado mundial. Madurar el mercado interno, ¿en dónde? En el proceso de industrialización. ¿Qué tipo de industrias? Bueno, y ahí viene una caracterización de cómo que tendría que ser, sobre todo en las economías de avanzada en América Latina y el Caribe. Luego, en los conceptos hay cambios históricamente, o sea, no solo en América Latina hemos tenido el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y ya cerramos con esto la sesión, se nos acabó el tiempo. Está el viraje, sobre todo, a partir del agotamiento del modelo ISI, y empieza lo que se conocería el modelo de exportación de industria manufacturera. En México pasaríamos del desarrollo hacia adentro hacia el desarrollo hacia afuera, incluso en la figura del Estado. Eso lo vamos a ver este semestre, ¿no? Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir explicando con varios autores que son muy importantes para entender estas discusiones. Bueno, ahí les doy yo un ejemplo de cómo podemos abordar en una tesis el concepto, o sea, desde lo teórico, pero también desde lo histórico que está planteando el autor. Entonces tiene que haber claridad qué quiero hacer. Incluso conozco las tesis muy buenas, por cierto, que pueden practicar las dos, o sea, tener esta parte teórica, pero también la parte histórica, ¿no? Y hay tesis así muy, muy buenas al respecto, incluso hasta con algunas cuestiones de tipo empírico, es decir, demostrar la hipótesis con datos, ¿no? Un poco lo que hace en su libro Fernando Van Silber, que lo vamos a ver cuando abramos el tema del sector industrial, que es así genial la obra de Fernando Van Silber, una de las aportaciones más brillantes para el caso de América Latina y Caribe. Ya no me dio tiempo, pero aquí tengo otras cuestiones que me gustaría comentar en la siguiente sesión, si se puede, que vamos a estar reiterando. Por ejemplo, vamos a hacer hincapié en estas cuestiones que son muy importantes, diferenciar entre una tesis científica y una tesis política, si son científicas las tesis políticas o no, y lo que se abre en la discusión. Un poco ya abordamos lo de las traducciones, que aquí se abordaba muy bien por el compañero que lo tocó. Bueno, algunas cuestiones que se plantean, que no, bueno, habría que entender cuando son temas de tipo estructurales o que son temas de tipo coyunturales, cómo se trabajan también en ese sentido. Entonces, bueno, y luego los trabajos de campo, que también puede haber tesis. En el grupo anterior de INAI 4 hicieron unas preguntas muy importantes, quizás porque ellos ya están empezando a entrar a esto. Me decía por ahí una compañera, se valdría hacer, piénsenlo, en la siguiente sesión, cuando eso igual la abrimos, antes de arrancar con lo que vamos a hacer. Es un taller, me parece, la siguiente sesión. ¿Se podría hacer una tesis sobre un proyecto de inversión? O sea, tesis técnicas de ese tipo. Entonces, bueno, piénsenlo, si eso es con rigor científico, ¿no? O no. Entonces, lo primero nada más para que un poco lo reflexiones es, el tesista también tiene que pensar que lo que voy a hacer como proceso de investigación, si se tiene o no que investigar a nivel incluso de una tesis, como para obtener el grado de licenciado en economía. Entonces, ustedes también tienen que aprender a justificar lo que vamos a hacer con investigación. Y eso lo hemos hecho todos, yo lo he hecho Pati, lo ha hecho Danay, lo ha hecho Luis en su momento, es decir, bueno, esto se tiene que investigar en una cierta medida, etc. Bueno, vamos a cerrar la sesión de hoy, nos vemos el día miércoles, ¿no? Me parece que es el taller, ¿verdad, Pati? El miércoles. Muy bien, compañeros. Pues espero que haya sido prolífica la sesión de hoy, nos estamos viendo, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, profesor, igual se cuida mucho. Ay, saludos, no sean tan duros, así, adiós.